Buen día, domingo 4 de mayo y vengo a hablar del próximo domingo 12, que vamos a tener la luna llena en Escorpio en el grado 22 con 12 minutos, creo, si no me equivoco. Y está súper interesante esta luna llena en Escorpio porque estaba mirando, bueno, de dónde viene toda luna llena, viene de una luna nueva, digo, ¿cuándo fue la luna nueva? Fue en noviembre, obviamente, porque Escorpio. ¿Y cuándo es una luna nueva? Cuando el Sol y la Luna se alinean en el mismo grado matemático, en el mismo signo, y ahí hay como una semilla, un momento semilla donde estamos viviendo ciertas cosas que nos conectan con ciertas intenciones, deseos. Al estar la luna nueva, estamos muy iluminados por dentro, con claridad interna, aunque no veamos nada afuera, y estamos como proyectándonos a 6 meses, al momento que estamos ahora, digamos, al próximo domingo, de qué es lo que queríamos ver manifestado, iluminado para este momento, desde ese momento a este momento. 6 meses de alguna manera de cosechar algo que se sembró en ese momento. Y entonces me pongo a ver los aspectos de esa luna nueva, que fue el 1 de noviembre del 2024, y obviamente ya les voy a hacer mis acotaciones personales. Y bueno, muy diferente la energía de ese momento a ahora, ¿no? Que nos trae ahora. Así que vamos a charlar un poco de los aspectos de esta luna llena, pero como siempre me gusta empezar con como el general, ¿no? El general de toda luna llena o luna nueva, ¿qué es? Bueno, una luna llena es un momento de cosecha, es un momento donde la luna es iluminada de frente por el sol. Como el sol está en Tauro, por eso tenemos una luna llena en Escorpio, ¿ok? Y esta luna llena en Escorpio es un momento de darnos cuenta a toda luz de aquello que en el 1 de noviembre, cuando el Sol y la Luna estaban en Escorpio, estábamos intencionando que queríamos qué. ¿Qué es Escorpio? Escorpio es energía de transformación, de resiliencia, de atravesar grandes miedos, grandes intensidades emocionales, sanar traumas, transformar situaciones que nos marcaron, que nos dejaron, ¿no? Que realmente cuando uno pasa por la energía Escorpio, yo siempre hago la analogía a las esfinges de La historia sin fin. Es una película recontra vieja, creo que del 92. Yo tenía 7 años. Y es una película que habla mucho de como un poco Camino del Guerrero, ¿no? Atreyu es un personaje de un cuento que lee Sebastián. Sebastián es un nombre que está apareciendo mucho en mi cabeza, no sé por qué. Y Sebastián es un niño al que le hacen bullying, se refugia en una librería, encuentra un libro, como se distrae el librero, se pone a leerlo, se mete como en un altillo a leer eso. Es espectacular esa historia, súper mágica, súper de fantasía, ¿no? De hecho, el mundo de fantasía es el que está en peligro, y hay un montón de personajes muy hermosos. Me acuerdo mucho de la montaña, que era todo grandote, todo que se le iban cayendo pedazos de roca. Bueno, es hermosa, hermosa, hermosa realmente. Si la buscan, la van a encontrar, yo la he visto. Y Atreyu es el personaje del cuento que es como el héroe que tiene que ir a buscar la medicina para la emperatriz, que si se muere fantasía, se muere la emperatriz, ¿no? Se muere la emperatriz, se muere fantasía. Y entonces, en un momento, Atreyu se encuentra ante las esfinges, está como en su último tramo, ¿no? De ese camino, de ese viaje del guerrero, y hay unas esfinges que solo logras atravesarlas si sos una persona con corazón verdadero. O sea, si realmente sos honesto en tu corazón, si tienes un corazón puro, si estás conectado con tu verdad en tu corazón, podés atravesarlas con vida. Si no, te matan. Y de hecho hay cadáveres ahí como que, ¿no? Gente que por ahí no estaba muy conectada con su corazón y murió en el intento. Y me parece espectacular esa metáfora. Esa imagen de la que les hablo es para conectarlos con la energía Escorpio, porque Escorpio es una energía que nos interpela, nos pone de frente ante lo que más miedo nos da, ante eso que secuestra un poco nuestro potencial a veces, porque nos da tanto miedo que queremos evitar verlo, evitar atravesarlo, evitar afrontarlo,
y nos lleva más energía evitar afrontarlo que atravesarlo. Eso es lo que nos dice Escorpio. Escorpio dice, tenés poder suficiente como para mirar de frente. De hecho, en la película también aparece la famosa nada, era la nada la que se estaba arrasando con ese mundo de fantasía, y la nada está representada por un lobo que llega un momento que Atreyu se tiene que enfrentar. Es muy impresionante porque es un poco como esa especie de monstruo interno, de miedo interno, de agujero oscuro, ¿no? Al que a veces tenemos miedo de enfrentar y por eso terminamos regateando, negociando con nosotros mismos y nosotras mismas para no pasar por ahí, ¿no? Para no ver de frente eso, para no sentirlo, para no afrontarlo, para no mirarlo y después, al final de cuentas, si han vivido en sus vidas situaciones así, donde han podido afrontar, se van a dar cuenta de que no era tanto, que a veces es como el gatito que se mira en el espejo y se piensa que es un león. Bueno, no es tanto ese miedo, esa cosa que es tan terrible que no, que evito, que hago cualquier cosa con tal de no entrar a esa zona. Al final, Escorpio te viene a demostrar que tenés todo el poder y que de hecho cuando salís de ahí, de atravesar esos miedos, de atravesar esas sombras, más fuerza, más confianza personal tenés. ¿Por qué? Porque decís, wow, lo logré. Si logré eso, ¿cómo no voy a confiar en mí, no? Y bueno, acá imagínense Sol Escorpio, de sobra les puedo contar de eso. Tengo mucha energía escorpiana, Plutón, Sol, Saturno, Nodo Sur, Mercurio, un montón, el descendente. Entonces, bueno, ya tapada la bombilla. Luna llena en Escorpio es un momento donde ahora vamos a ver a todas luces qué es eso que en ese momento teníamos la intención de atravesar, superar, trascender, afrontar, entrar, ¿no? En esa cueva para realmente recuperar un potencial que estamos drenando por sostener eso, ¿no? Que no verlo, no tocarlo, no sentirlo, no mirarlo. Estamos llegando al final de un proceso que empezó el 1 de noviembre. Y la verdad que fui a mirar esa luna nueva porque digo, wow, qué diferente la energía de ese momento a la de ahora. Escorpio es una energía que está regida antiguamente por Marte y actualmente por Plutón. Y fíjense que tanto en la luna nueva como en esta luna llena tenemos la oposición de estos dos regentes de Escorpio, pero en ese momento estaba Plutón, fíjense dónde estaba Plutón, en el grado 29,45 de Capricornio, parece que fue hace dos vidas atrás. Plutón estaba cerrando como 15 años de proceso capricorniano, de estar iluminando todas esas estructuras podridas, caducas, ¿no? Que se caían a pedazos de sistemas, de estructuras, de cuestiones institucionales, de autoridades, de lo capricorniano, ¿no? La montaña que habíamos construido, muchos sosteniendo a uno solo en la cima, y, y entró en Acuario el 19 de noviembre, a 20 días de la luna nueva. Entonces, es increíble cómo en ese momento Marte estaba al final de Cáncer. ¿Se acuerdan que después recién en diciembre Marte empieza a retrogradar en el grado 5 o 6 de Leo? Entonces, bueno, estos dos estaban directos en el eje, o sea, cerrando el eje Cáncer-Capricornio, energías muy diferentes a las que están ahora. Ahora nos vamos a encontrar con una luna llena en Escorpio, donde vamos a tener a Plutón en Acuario, en el grado 4 con algunos minutos creo, que hoy 4 que les estoy grabando este video, empieza a retrogradar en Acuario. Plutón empieza a retrogradar, así que para la luna llena en Escorpio, Plutón ya no está directo, no está en Capricornio, está en Acuario y retrogradando. Increíble, ¿no? Y se opone, aunque ya de a poco se va a ir aflojando esta oposición, a un Marte que está en Leo, que ya retrogradó, arrancó directo, salió de sombra el 2, el viernes, Marte salió de sombra en Leo y ahora está en el grado 7 con algunos minutos de Leo. Entonces, para ese momento, ahora vamos a ver en la carta de la luna nueva, de la luna llena en Escorpio del 12, bien los grados de Plutón y de Marte. Desde Acuario a Leo, Plutón retrogradando, Marte actualizado directo fuera de sombra en Leo, ¿ok? Muy diferente la energía de oposición de estos dos, Marte y Plutón, de lo que es el eje Cáncer-Capricornio al eje Leo-Acuario. Muy diferente, ¿ok?
Porque el eje Cáncer-Capricornio es la madre, el padre, los orígenes y el potencial, la raíz y la exposición, ¿no? Total del logro, de la meta. Es un poco una energía de los orígenes, ¿no? De lo que nos sostiene, de lo que nos alimenta, de la casa y el sustento y el logro, ¿no? Entonces, muy diferente a la energía, además una energía cardinal, ¿no? De inicio, de arranque. Leo Acuario es energía fija, creativa, del corazón, del talento, de la mente y el corazón, y el diálogo entre la visión del futuro y lo que yo auténticamente quiero ser y de alguna manera expresar. Y es una energía súper diferente, ¿no? Es agua, tierra, Cáncer, Capricornio, en este caso ahora fuego y aire, ¿no? Leo Acuario. Así que muy, muy diferente. Pero ahora vamos a ver después la carta de la luna llena en Escorpio para ver los aspectos de esta luna llena. En su momento teníamos los nodos, que ahora estamos con el nodo Virgo Piscis, el nodo sur en Virgo, el nodo norte en Piscis. Bueno, en su momento todavía los nodos estaban nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, grado 6 creo. O sea, faltaba todavía un montón de tiempo para que salieran de ese eje Aries Libra y entraran en Virgo Piscis. Bueno, en ese momento había mucha energía cardinal, ¿ok? Por los nodos, por Plutón en Capricornio ya de salida definitiva, por Marte al final de Cáncer. Marte le faltaba toda la retrogradación y actualización que tuvo estos 7 meses que pasaron prácticamente, porque Marte viene transitando desde principios de octubre su territorio que después revisó y arrancó directo, ahora salió de sombra. O sea, cuántas diferencias. Y además teníamos a Mercurio en Escorpio, al final de Escorpio, grado 28, en oposición a un Urano retrogradando en Tauro, grado 26. Había una oposición entre Mercurio en Escorpio, ir a lo profundo, indagar, investigar, descubrir, hablar de cosas a nivel intenso y profundo, frente a un Urano retro en Tauro, que estábamos revisando esa revolución de valor, de lo valioso, de todo lo que tiene que ver con el mundo material. O sea, Urano estaba en un proceso de estar revisándolo a nivel interno. Hay una mosquita que me está molestando. Y entonces, re diferente, porque ahora tenemos a Mercurio que llegó a darse la vuelta y acaba va a entrar para la luna llena el 10, que es viernes, el viernes 10 de mayo, Mercurio entra en Tauro y se queda 15 días hasta el 25 de mayo, que va a entrar en Géminis. Mercurio también ya estuvo retrogradando, yendo, viniendo, bueno, ya salió de sombra en Aries, ya está súper avanzado y está a punto de entrar en Tauro y ya cambia un montón la energía. Fíjense cómo en ese momento había mucha energía cardinal y ahora hay mucha energía fija. Marte en Leo, fuera de sombra, directo, frente a Plutón retro, en Acuario, luna llena en Escorpio, iluminada por el Sol en Tauro, pegadito a un Urano en Tauro directo, Mercurio entrando en Tauro, o sea, mucha, mucha energía fija que es la que viene siendo protagonista en este mes de mayo. Se va a empezar a disolver esta tensión fija, esta cruz cuadrada fija, recién cuando el Sol entre en Géminis el 19 de mayo vamos a empezar a sentir un alivio, igual va a faltar, porque todo lo que el Sol estuvo tensionando cuando entró en Tauro, atrás viene y lo hace Mercurio, ¿no? Que entra el viernes que viene en Tauro y va a empezar también a cuadrarse con Plutón, pero ya retro en Acuario, a cuadrarse con Marte en Leo, ¿ok? Entonces, bueno, se va a enfrentar a Lilith en Escorpio, vamos a tener todo esa cosa que primero la hizo el Sol, ¿no? Nuestra presencia, nuestra conciencia, y después es la mente, ¿no? La mente, la comunicación, las conversaciones, la información, la que va a estar como poniendo en tema, en bla, 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 todo lo que está pasando con esta cruz fija, que se siente un montón, ¿no? Porque cuando el tironeo es desde lo fijo, es como que hay una tensión difícil de mover, pero que busca movernos, busca motorizar. Bueno, luna llena en Escorpio es un momento de revelaciones que justamente como lo que se muestra de frente es desde el Sol en Tauro, se muestra lo que está pasando en Escorpio a nivel lunar, vamos a poder ver patrones emocionales, vamos a poder ver resultados emocionales, cosecha a nivel emocional, vamos a poder ver a nivel del cuerpo, porque Luna, cómo estamos con todo lo profundo, ¿no? Todas esas emociones intensas, cómo impactan en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con
los patrones tóxicos escorpianos, ¿no? Como las manipulaciones, la búsqueda de control, la obsesión, la idea fija, la idea de venganza, los resentimientos, porque por eso Marte, el antiguo regente, dios de la guerra, antiguo regente de Escorpio, ¿no? El estratega que quiere la venganza y que va a ir a llevarse puesto a su enemigo y esto de ¿no? Esta cosa del enemigo. Bueno, toda esa intensidad emocional se va a iluminar. También puede ser que en ese momento están intencionando sanar algo, trascender algo, afrontar algo, atravesarlo, no hacer un proceso profundo, emocional, que daba mucho miedo o que pedía mucho poder personal y mucha confianza personal. Y ahora podemos ver los resultados de haber atravesado ese portal como Atreyu, haber atravesado esas esfinges, haber afrontado, haber mirado de frente, haber ido a la entrega total que siempre pide Escorpio. Escorpio siempre es un signo de entrega total al proceso para salir, para morir en ese proceso y renacer totalmente nuevos, ¿ok? Es un poco esa la energía escorpiana. Bueno, obviamente que los signos fijos son los más interpelados. Imagínense Sol Escorpio, ascendente en Tauro. No, Sol en Escorpio, no, no te Tauro, güey. Estoy como pueda. Pero no, realmente después les voy a dar como siempre el ejemplo personal para que vean un poco cómo lo vengo viviendo yo, que tengo mucha energía similar a la que está latente, por eso les hablo, ¿no? Para que por ahí se sientan reflejadas y reflejados. Quisiera saber cómo andan leoninas y leoninos, acuarianas y acuarianos. Bueno, yo tengo una luna en casa 11, así que un poco una luna acuariana. Este año en mi revolución solar vengo viviendo un ascendente en acuario. No puedo escapar. No tengo escapatoria. Así que bueno, mucho sucediendo en este momento de mi vida. Como pasa siempre a ciertas edades, hay edades, ¿no? Que las podemos ver plasmadas en la astrología que hablan de momentos importantes. Bueno, vamos a mirar entonces esta luna llena, el mapita como siempre. Vamos a jugar un poco con alguna imagen de fondo. Recién ahora pude acomodar un poquito mi casita como para no estar todo el tiempo necesitando estos fondos que uso a veces, pero que me divierten, igual me gustan. Bueno, vamos a ver entonces cómo estamos, ¿no? Con esta luna llena, obviamente, si estamos en semana estoy hablando de esto un domingo 4 de mayo y vamos hacia una luna llena en Escorpio 12 de mayo. Es una semana de cuarto creciente que estamos ahora hacia la luna llena. Es una semana donde hay actividad, donde hay revelaciones, donde todo se empieza a iluminar en el afuera, donde todo empieza como a manifestarse, materializarse, esto que estamos yendo a, ¿ok? Es una semana muy activa, ¿ok? Siempre que toca el cuarto creciente se activa la energía y se empieza a mover todo en la realidad concreta y empezamos a ver las cosas delante nuestro, ¿ok? Tanto los resultados, los logros, las metas, los cierres de procesos muy intensos, la purga emocional, ¿no? A la que vamos a terminar de llegar. Siempre la luna llena es un pico emocional, donde ya toda la semana vamos acumulando líquidos, tenemos más tendencia a acumular líquidos, a retener líquidos, si hay procesos de operaciones quirúrgicos, etcétera, cuesta más cicatrizar, cuesta más drenar los líquidos, porque estamos en semanas de acumulación de emociones y acumulación líquida en el cuerpo. Vamos a estar más susceptibles. Vamos a arrancar una semana con luna en Virgo, ¿ok? Así que nos va a venir bien porque la luna en Virgo nos aterriza, nos permite ordenar, ser prácticos, planificar, organizarnos. Lunes, martes, miércoles, jueves más o menos vamos a tener. Viernes, la luna entrando más iluminada aún en Libra, ¿no? Entonces empieza a iluminar todo el mundo de lo vincular, de los negocios, los contratos, los acuerdos entre partes, cuestiones legales, cuestiones de belleza, de armonía con los demás, de pareja, de asociaciones, ¿ok? Y luego decantamos en esta luna llena en Escorpio el 12 de mayo, domingo, que sucede acá en Argentina con punto de referencia Buenos Aires a las 13:50, casi 2 de la tarde, ¿ok? Casi 14 horas. Grado 22 con 12 minutos de Escorpio, ¿ok? Es un grado avanzado de Escorpio, o sea, la luna ya va a estar muy llena el sábado y en Escorpio y va a decantar en esta luna llena perfecta, en la oposición perfecta con el Sol en Tauro,
el domingo, ¿ok? Es un fin de semana intenso, venimos de una semana donde arrancamos a organizarnos, se pone en jaque el tema de los vínculos y decantamos en un proceso de purga emocional, de resultado de cierre emocional, pero va a ser una luna llena muy, muy liberadora. ¿Por qué? Porque Urano es protagonista. Vamos a ver el mapa para que entiendan por qué les digo esto. Bueno, acá tenemos la luna llena en Escorpio. Después a ver si les puedo mostrar la luna nueva. Eh, Se les voy a mostrar ahora, antes de hablar de la luna llena. Miren, vamos a hablar luna nueva. Luna nueva. Guante. Go. Vamos a ver esta luna nueva. Miren, a ver, espero que se esté viendo. Miren esta luna nueva en Escorpio el 1 de noviembre a la mañana, 9:47 horas. Se dio en el grado 9:35 minutos. Y fíjense, en Escorpio estaban la luna y el sol en ese grado. Al final estaba Mercurio al final de Escorpio, oponiéndose a Urano retro al final de Tauro. Teníamos a Marte al final de Cáncer, 29:04 de Cáncer directo, en oposición a Plutón directo, grado 29:45 de Capricornio, todo lo que les decía. Teníamos nodo norte en Aries, nodo sur en Libra. Bueno, es muy tremendo, ¿no? La tensión que había ahí entre la luna nueva en Escorpio con Plutón saliendo de Capricornio, porque estaba muy cerquita del final de Libra, casi, no 90 grados perfectos, pero había una tensión con el regente en ese momento, ¿ok? Con uno de los regentes. Con el otro, no, con el otro bien, normal, digamos, ¿ok? Pero ahí había una tensión con el regente Plutón, sobre todo, ¿no? Que Plutón estaba cerrando una era prácticamente, ¿ok? Y muchos retrógrados, Júpiter retro, Urano retro, Quirón retro, Neptuno retro, Saturno retro, todo el cielo estaba como detenido trabajando por dentro, ¿ok? Un proceso muy profundo de ese momento. Bueno, ahora sí, miremos acá, la luna llena, voy a achicar ahora, ahí está. La luna llena se da con el Sol en Tauro en el grado 22:13 minutos, pegadito a Urano. Fíjense que Urano está prácticamente en el mismo grado que la luna nueva, pero ya directo, grado 26:59 minutos. En ese momento estaba en el grado 26 prácticamente. Ahora está como un minuto más adelantado. Lo que pasa es que Urano retrógrado despertó, ¿ok? Bueno, así que Urano directo pegado al Sol, Sol y Urano en Tauro, iluminando de frente la luna llena en Escorpio. ¿Por qué les digo que es un proceso de mucha liberación? Porque la conciencia de mi valor, la conciencia de mi mundo material, de mi economía, de mis inversiones, de lo que disfruto, de mi mundo sensorial, junto a esta revolución que está cerrando Urano. Urano está a punto de irse en julio, entra en Géminis, después va a volver a Tauro, pero de julio a finales de noviembre, julio, agosto, septiembre, octubre, casi 5 meses va a estar en Géminis, ¿no? Una nueva historia, después de 7 años en Tauro, ¿ok? Entonces vamos a sentir un montón esto. Sol, Urano en Tauro es la conciencia y la revolución, es yo, mi presencia, mi experiencia y un cambio inesperado, algo que irrumpe. Recuerden que Urano es como un interruptor que viene a despertarnos, es como el despertador literal del cielo en el sentido de que ¿qué pasa cuando suena el despertador? Irrumpe nuestro sueño para traernos a la realidad, para despertarnos, para arrancar el día, para sacarnos de ese mundo onírico en el que estamos sumergidos cuando dormimos. Bueno, así funciona Urano en el cosmos y esa es su función en nuestras vidas, despertarnos. Trae cambios, trae cosas que irrumpen en nuestra vida porque está directo, así que es desde la realidad que irrumpen los cambios, las movidas en Tauro, o sea, fíjense que hace nada, ayer creo que fue, o antes de ayer, en Chile hubo un sismo súper fuerte de 7,5 con riesgo de maremoto, en zonas donde supuestamente nunca había pasado algo así, de hace como 60 años que no pasaba algo así. Bueno, recuerden que cuando Urano empieza a estar activo, el Sol se le empieza a acercar, son experiencias que revolucionan, que irrumpen, que cambian, que rompen, que interrumpen una forma de venir haciendo las cosas a nivel taurino para hacerlo de manera distinta. Es el rayo
que rompe con algo que llevó mucho tiempo construir, es el rayo que mueve lo inamovible en Tauro y, bueno, lo que hace es despertarnos a un nuevo sentido de valor, despertarnos a una nueva economía, a una nueva forma de invertir, a nuevos recursos, a nuevas fuentes de recursos, a nuevas formas de gestionarlo, a nuevas formas de valorarnos. Es una revolución de la autoestima, ¿no? Un poco también, de nuestro valor y cómo invertimos nuestro valor. Entonces, el Sol, al acercarse a Urano, una patada eléctrica que recibimos, ¿no? No tiene que ser una patada eléctrica, pero no tiene que ser una patada eléctrica. Pero Urano funciona un poco así, ¿no? Como que tiene ese efecto sorpresa. La gracia de Urano es que no lo vemos venir. Nunca sabemos por dónde viene. Sabemos que viene un cambio, sabemos que se nos va a mover el piso, sabemos que terremotos, movimientos de la Tierra, cambio climático, situaciones del clima que irrumpen, ¿no? A nivel general colectivo. Y a nivel personal, en la zona donde tenés los últimos grados de Tauro, es ahí a donde irrumpe, ¿ok? Irrumpe algo para despertarnos, para hacernos ver algo y para sentir esa electricidad que recorre el cuerpo, Sol en Tauro, ¿no? La experiencia del cuerpo, de lo sensorial. Ojo con instalaciones eléctricas, dispositivos eléctricos, artefactos, cortes de luz que pueden quemar algo y hacernos invertir algo inesperado, o sea, tenemos que un gasto inesperado. Siempre que el Sol se está acercando a Urano, es la conciencia y la experiencia de una electricidad que me despierta a un nuevo sentido de valor o que trae gastos inesperados, ganancias inesperadas. Pero Urano definitivamente lo que viene es a romper con algo que venía como acomodándose, amoldándose, quedándose, y Urano me despierta, Urano me trae a una nueva realidad, hace una revolución, ¿ok? Entonces, eh, es Sol, Urano en Tauro lo que va a iluminar esta luna llena en Escorpio. Así que el proceso que estamos cerrando, que venimos desde el 1 de noviembre viviendo, que queríamos iluminar en esa zona con energía Escorpio, bueno, va a venir iluminado desde esa energía de cambio, de sorpresa, de irrupción, de interrupción, de electricidad, de algo que me libera, porque Urano, esto es muy importante y por eso digo que es una luna llena muy liberadora, porque una luna llena de por sí es un momento de pico emocional que después baja y es como, ¿vieron cuando explota? Vamos a decirlo distinto, estoy usando palabras que no ayudan. ¿Vieron cuando uno realmente, por ejemplo, llega a un proceso de saturación y llora mucho o pasa por un proceso que me desinflama, es como ese pico de líquido, de emoción, de carga que se purga y entonces me libera porque era mucha presión a nivel de líquidos, era mucha presión emocional, era mucha presión de una situación y de repente es como cuando llega el pico de la luna llena es como subidón y rompe la ola, ¿ok? Y entonces es muy liberador porque además eso está siendo iluminado, ese proceso que ya de por sí es liberador porque Escorpio viene iluminado también desde una experiencia liberadora, porque Urano nos despierta porque sí, despierta para liberarnos. Urano nos despierta para liberarnos de algo que nos estaba, sin darnos cuenta, nos estábamos muy acomodando, muy apegados, nos estaba estancando. Urano siempre viene a sacudir para que nos despertemos a nuestra creatividad, a nuestra libertad, para que no nos acomodemos a algo desde el conformismo, desde la resignación. No, Urano dice, no, vamos. O sea, yo voy a irrumpir en tu vida para liberarte de algo que vos no te das cuenta hasta dónde te tiene atascada o atascado, estancada o estancado. Entonces, vieron que veníamos de mucha energía de agua, de una energía como mucho Piscis, mucha soltar, mucho perdón, mucho compasión, mucho susceptibilidad, hipersensibilidad, cansancio, una cosa, ¿no? Como anímicamente bajón, bajón, bajón. Y cuando Marte entró en Leo ya empezó a sentirse el cambio y bueno, todo esto que empezó como a Venus entrando de nuevo en Aries, que todavía no salió de sombra, sale de sombra creo que recién el 16 de mayo, después de la luna llena, bueno, es como que no, venimos con procesos muy largos. Cuando los procesos son largos hay que sostenerlos, no estamos en una época donde estamos acostumbrados a sostener, venimos de una época donde todo se tiene que sostener muy poco porque todo cambia muy rápido, porque todo es muy líquido. Entonces, cuando se instalan procesos, se instalan como climas que perduran mucho, nos cuesta un montón sostener, ¿ok?
Por eso yo digo que el cielo nos está ayudando a no olvidarnos, a sostener, a aprender a sostener, sostener en el sentido de no aguantar, sostener es poder sustentar, sostener, abrazar algo del principio hasta el final, poder llevar las cosas de un principio a un final y no abandonar en el camino. Como estamos con toda la energía, no solo del cielo, sino que digo, el mundo está tan cambiante, tan líquido, no nos aguantamos nada, no podemos sostener nada, enseguida abandonamos todo, enseguida nos vamos por otra cosa y a otra y a otra y a otra. Hay tantas posibilidades que para qué, si esto no funciona me voy a otra, y si eso no funciona me voy a otra, pero vamos a tener que recuperar lo aprendido y lo que las antiguas generaciones y el viejo mundo sí nos dejó a favor, que es la capacidad de sostener procesos, la capacidad de aprender de los procesos, que las cosas llevan su tiempo. Todavía estamos en un mundo material, entonces todavía cohabitamos entre esa liquidez y esa velocidad que está agarrando el mundo, todavía cohabitamos con el mundo de la materia que tiene otros tiempos y que cada vez resultan más lentos para los tiempos que estamos empezando a vibrar. Entonces son como frecuencias, ¿no? Muy, muy disruptivas, pero realmente cuando el cielo establece climas que perduran tanto tiempo, como pasó con la retrogradación de Marte, después la retrogradación de Venus y Mercurio y los eclipses y como, uff, un montón de cosas, era como muy agotador, porque estamos en un mundo también que a través del cual nosotros nos pedimos todo el tiempo cosas, ¿no? Productividad, logros, meta, alcance, esto que les decía en el video anterior, ¿no? Nos pedimos mucho, nos tenemos agotados, somos los peores jefes, jefas de nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas, somos esclavos de nosotros mismos y de nuestra mente y nuestras demandas y nuestras creencias. Así que bueno, esta luna llena se va a sentir un montón, se va a sentir muy liberadora, si bien el camino hacia la luna llena puede ser de mucho como presión, yo siento como eso, ¿no? Como una energía de presión, ¿por qué? Porque vamos a tener a Mercurio, que es nuestra mente, las conversaciones, las comunicaciones, donde Mercurio para la luna llena ya va a ser 3 días que está en Tauro. Mercurio se mueve rápido por Tauro, en 15 días recorre los 30 grados, así que va rapidito, ¿ok? Por eso ya, aunque el viernes recién entra, ya el domingo ya está en el grado casi 4, ¿ok? Va avanzando muy rápido Mercurio y va a estar hablando de temas de valor, va a estar hablando de dinero, va a estar hablando de inversiones, va a estar hablando de temas de autoestima, de valoración, de receptividad, de disfrute, de, ¿no? Cómo estoy disfrutando, cuánto recibo, cuánto valgo, dónde estoy invirtiendo mi valor, dónde está eso que es valioso para mí. Va a estar hablando de eso, las conversaciones, los contratos, las negociaciones, los acuerdos, todo va a ser en términos de valor y va a estar en tensión con Plutón recién, ¿no? A una semana de haber empezado, porque empieza hoy a retrogradar en Acuario, ya va a estar en el grado 3,48 Plutón, y Marte en el grado 11 con 10 minutos de Leo, alejándose, pero para alejarse bien, bien de la oposición a Plutón, Marte tiene que estar como más o menos recién cuando llegue a grado 15, va a estar fuera de la oposición tan directa con Plutón. Todavía como Plutón tiene un aura, por decir así, un alcance, un magnetismo muy, muy amplio, diferente a un planeta personal que tiene como una aura más pequeña, ¿no? Bueno, obviamente esto todavía sigue abarcando mucho, pero bueno, cuando Marte llegue más o menos al grado 15, no falta tanto, después de la luna llena, va a salir un poco de la órbita plutoniana de frente, ¿ok? Y además Plutón ya retrogradando no es lo mismo que estar es como que Plutón está en su propio viaje interno, trabajando internamente nuestras sombras, ya arrancamos de acá hasta largo tiempo, Plutón va a estar retrogradando y dándonos un descanso para trabajar, creo que es hasta octubre, que va a estar Plutón retrogradando en Acuario. Nos va a dar mucho tiempo para estar revisando todo esto que se estuvo moviendo tanto a nivel colectivo y personal y de salud mental y todo esto que venimos hablando de Plutón en Acuario. Marte en Leo directo, totalmente fuera de sombra, está, y además con Plutón ya retro y ya alejándose de la aura plutoniana, gana fuerza Marte en Leo, ¿ok? La fuerza de actuar desde el corazón, de actuar con autenticidad, de ir a exponernos, ¿no? Un Marte en Leo es salgo al escenario a ser protagonista, a decir mi verdad, a ser auténtica o auténtico, a mostrarme como soy, a tener acciones que salen del corazón, que buscan la conquista de algo que es el territorio de lo afectivo,
de la conexión con los demás, desde la autenticidad del corazón con los demás, a mostrarme y compartirme y brillar y no estar ocultándome, recortándome, editándome, ¿no? Censurándome, no. Leo sale a con todo a decir, esta es mi verdad, la verdad de mi corazón, esto es lo que siento, esto es lo que soy y sin pena ni gloria, ¿ok? Y eso es muy, muy bueno, ¿eh? Nos hacía falta sentir más ese fuego con autenticidad y con una energía muy hermosa, afectiva del corazón y buscando disfrutar la vida, ¿no? Tomando acciones para darle sentido a nuestra vida, ¿no? Leo es, yo quiero jugar en la vida, quiero sentirme viva, quiero sentirme vivo, así que todas las acciones que tomemos con ese Marte en Leo van a estar buenísimas porque, bueno, Plutón entra en un proceso más personal, ¿no? Es como está que Plutón de repente se duerme, ¿no? Entonces no tiene a alguien tan potente como Plutón cuestionándole o haciéndole afrontar cosas muy, muy densas. Pero van a estar ambos en tensión con Mercurio en Tauro, que quiere hablar de valor, que quiere ir, ¿no? Como una cuestión más, son como energías muy diferentes, ¿no? Tauro es más lento pero seguro, Marte en Leo es me voy a comer el escenario de mi vida. ¿No? Por eso esa tensión entre, bueno, yo quiero algo que se establezca y el otro es yo me quiero arriesgar por lo que siento, quiero arriesgarme por mostrarme siendo quien soy, mostrando mi verdad, diciéndome, ¿no? Como, bueno, está esa tensión, pero yo creo que es positiva de todos modos. Y bueno, esta luna llena, ¿no? Con estos movimientos fuertes, además grados últimos de Tauro y Escorpio, son momentos, ¿no? Donde ya venimos muy embebidos de la energía taurina y de la energía escorpiana con la luna. Y entonces, bueno, es un proceso de 6 meses que realmente va a traer un poco la red. Recuerda que las lunas llenas siempre son momentos de revelación que nos traen una celebración porque estoy pudiendo lograr cosas que atravesé un gran portal para llegar a donde estoy llegando. Otra cosa, otra opción puede ser ver cosas de frente que no había visto, porque recuerden que del 1 de noviembre a ahora el cambio es impresionante, ¿no? A nivel del contexto de esta luna llena en relación a lo que era la luna nueva. Es como que pasaron muchas cosas en la tierra en la cual yo sembré una semilla. Y bueno, quizás me sorprenda probablemente el resultado, y a eso les vengo con Urano, va a haber sorpresas, va a haber cosas que no esperábamos, ¿ok? Porque, bueno, o vamos a sorprender a los demás o vamos a ser sorprendidos porque evidentemente, o ambas cosas, porque evidentemente estuvieron pasando cosas, cositas, como decimos por ahí, entre que sembré la semilla y los frutos me pueden traer frutos sorpresivos, ¿no? Yo lo dije en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Urano activo en ambas, en la luna nueva, en la luna llena, en su momento estaba retro, ahora está directo, ahora el Sol está pegado a Urano, entonces va a haber mucha sorpresa, va a haber mucha revelación, va a haber mucha liberación, va a haber mucho giro, ¿no? Como, ¿vieron cuando estamos viendo una peli y todos sentimos que ya sabemos cómo termina, ya sabemos por dónde viene y de repente hay un giro en el guión, como dicen, que uno dice, wow, ese giro de guión, ese giro inesperado que nos dejó a todos como, ¿qué? No, o sea, nunca pensé, ¿no? Era como, les poníamos la ficha a tal personaje y de repente, boom, era otro y la historia era otra. Bueno, eso es espectacular. Y esta luna llena trae mucho de esa energía. Así que eh, esperen ser sorprendidas y sorprendidos y esperen sorprender a los demás también, ¿no? Con lo que vamos a terminar de mostrar esta semana. Eh, bueno, tenemos casi todos los planetas directos. El único que está retrogradando para ese momento es Plutón, uno de los regentes de Escorpio, ¿ok? Y por otro lado, el otro regente que es Marte está directo y totalmente fuera de sombra. Así que bueno, eh, interesante también esta oposición que, bueno, se da ya es como que cambiaron las posiciones y los juegos, ¿no? Acá. Este, por otro lado, ay, ¿qué otra cosa les quería decir? Bueno, creo que con eso está bien. Ahora, sí les digo que es una semana en la que vamos a tener este, antes de llegar, ¿no? A la luna llena, vamos a tener a Mercurio que va a estar finales de Aries haciendo un sextil a Júpiter en Géminis, un sextil de oportunidad, donde cosas que converso, la iniciativa por hablar, por conversar, por decir, por informarme, por aprender, cualquier cosa que yo ponga en juego con valentía y con coraje, que diga con valentía y con coraje, Mercurio en Aries para abrir algo, para iniciar algo,
o para ser valiente, va a traer apertura de comunicación, ¿no? Júpiter en Géminis va a traer posibilidades, aperturas, conversaciones, alianzas, muy, muy, muy positivo este sextil, y además va a haber un sextil bueno, ya alejándose un poco, pero Venus con Plutón, también de Aries a Acuario, ¿ok? Y bueno, obviamente después Marte cuando empieza a llegar a finales de Leo va a ser Hay mucho movimiento de sextiles, ¿no? Sextiles activándose, que trae mucha energía de oportunidad, de movimiento, de cosas que, traen eso, ¿no? Aperturas, nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas alianzas, posibilidades. Bueno, a ver si les quiero decir algo más importante. Sí, que la luna, esta luna llena en Escorpio, va a tener, y esto nos va a ayudar mucho, un trino de agua con tanto el nodo norte en Piscis como Saturno, ¿ok? Que están al final de Piscis. Todo lo que va al final de Escorpio hace trino de agua con el nodo norte y Saturno en Piscis, aunque parece que lo hace con ellos, no, es con ellos dos, ¿no? Que están acá al final. Nodo norte y Saturno, directos ambos, obviamente, bueno, el nodo norte siempre está directo, siempre está retro en realidad, ¿no? Siempre va en sentido antihorario, horario. Que esté en un trino de agua con Saturno y el nodo norte en Piscis me parece hermoso, porque habla de que este cierre de ciclo emocional, estas revelaciones, estas sorpresas, estos frutos que nos sorprenden, estos resultados inesperados que trae la luna llena en Escorpio, están en un sextil, perdón, en un trino de agua, o sea, en una autopista de sanación, liberación, ¿vieron cuando de repente es como que yo, no sé, se inunda algo? Miren, el otro día estuve mirando, justo estuve en Buenos Aires, en la casa de mi amiga Nati y su papá, eh, estaban pasando en la tele la película que habla de la historia real de estos niños que explorando una cueva, la cueva se llena de agua por inundaciones, creo que fue en Tailandia o por ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, tienen que armar como unas cañerías para desagotar el agua para que no se ahoguen adentro de la cueva. Esto es muy Escorpio, ¿no? Bueno, un poco este Saturno y nodo norte en Piscis, que es, bueno, tratar de construir algo sustentable y sostenible a lo largo del tiempo, inspirados por nuestros sueños e ideales, pero conectados con un sentido evolutivo, algo que realmente nos permita evolucionar, crear nueva realidad, ¿no? Algo que sea totalmente nuevo, aunque sea incómodo, nos dé miedo. Bueno, siempre el nodo norte es vayámonos por lo nuevo, vayamos hacia adelante, evolucionemos, trascendámonos a nosotros mismos y nosotras mismas. Es como una especie de eso, ¿no? Es como una especie de tubo por el cual esta luna llena, que va a ser súper intensa y cargada porque es en Escorpio y al final de Escorpio además, ya muy metida en Escorpio, no es lo mismo si fuera los primeros grados, que es en el grado 22, ya un grado muy adelantado de Escorpio, en el corazón escorpiano. Entonces, como tener a través de nuestro mundo espiritual, de nuestro mundo interno, nuestra parte más abstracta, poder sostener y sustentar y darle una vía de desagote a toda esta explosión emocional, ¿ok? Entonces va a haber mucha posibilidad de drenar, soltar, desagotar todo lo que esta luna llena traiga a nivel de movilización, ¿no? Del físico y del emocional. Y ese trino es hermoso porque es como que hay unas cuestiones que son como para hacer, ¿no? Porque Escorpio y Piscis es mucho de la transformación del ser, de procesos muy intensos, que tienen mucha demanda emocional y que se abre un camino hacia lo nuevo, hacia una nueva realidad, a manifestar sueños, a manifestar cosas que realmente anhelamos desde el alma, desde el ser, porque Saturno y Nodo Norte en Piscis es algo que nuestro ser, nuestra alma, nuestra esencia anhela y por la cual invirtió un montón de energía, de tiempo, de dedicación, de proceso emocional, ¿no? Procesar emocionalmente y afrontar cosas. Y bueno, Saturno y Nodo Norte de alguna manera premian, creo yo, este proceso, dando ese trino de agua. Y además ellos van a estar en sextil con el Sol y Urano en Tauro, ¿no? Porque todo lo que está en trino con Escorpio, desde ahí, desde finales de Piscis, está en un sextil, oportunidad, mucha oportunidad, posibilidad de que esta experiencia que nos electriza, que nos sorprende, que irrumpe en nuestras vidas, trae mucha liberación desde el plano de lo material, lo económico, la autoestima y la valoración,
y además mucha oportunidad para también conectar con esto que es una nueva realidad que responde a mi esencia, a la conquista del compromiso con mi ser, con mis sueños, con mis ideales, de irnos por el lado de lo evolutivo una vez más, ¿no? Fíjense que esto es muy hermoso lo que está pasando acá. A su vez vamos a tener a Venus, que es la regente de Tauro, desde donde se ilumina la luna llena. Este Sol Urano en Tauro responden a Venus, y Venus está en el grado 8 de Aries, a punto de salir de sombra, le faltan 2 graditos y sale de sombra para ese momento, por eso sale de sombra el 16, más o menos 17 de mayo. Va a estar en un trino de fuego con los amantes cósmicos, ¿no? Un trino de fuego con Marte en Leo. Venus en Aries, Marte en Leo, trino de fuego, hermoso. También ayuda mucho, ¿no? A lo que valoro ahora, estas iniciativas, esta valentía, este coraje que para mí implica mi deseo y mi valor, está en buena sintonía con este querer salir a exponerme desde el corazón, desde mi autenticidad, desde mi creatividad, con Marte en Leo. Otro trino de fuego, trinos de agua, trinos de fuego, sextiles entre ellos. Bueno, muy, muy positivo la energía, muy fuerte, como pasa siempre cuando hay muchas cargas, muchas tintas cargadas en todo lo que es la cruz fija, se siente un montón porque hay tensión, pero es una tensión que libera, que descomprime, que realmente va a ser un antes y un después, porque siempre con Escorpio es así. Yo recuerdo cuando iba a la escuela de metafísica, Madre María, en Rosario, San Juan al, no sé, 5.000, no me acuerdo, era San Juan al fondo. Eh, Me acuerdo mucho de que aprendí que, bueno, a veces la luna llena en Escorpio coincide con el 12 de mayo, que es Huesak, la luna de Huesak, algo así, que es la luna del Buda, la luna llena del Buda, de cuando el Buda se iluminó. Y había todo un proceso, ¿no? En esa semana en la escuela de metafísica, donde, bueno, realmente se iluminan cosas muy intensas, muy profundas, es ver de frente nuestra sombra, es ver de frente lo que tanto miedo nos da, es ver de frente a la nada, ¿no? Voy a ver si puedo rescatar algunos recortes de la historia sin fin para compartirles, porque me parece muy, muy de esta energía. Lo lindo de Historia Sin Fin, y hoy lo estaba conectando, fíjense las conexiones que hago yo, ¿no? Estoy viendo mucho, mucho básquet, a mí me gusta mucho el básquet, desde chica, el básquet estuvo siempre en mi vida, por amigos que jugaban al básquet, íbamos con las chicas al club a ver los entrenamientos, después mi papá llevaba mucho a los equipos de básquet a competir y, bueno, siempre me gustó mucho el básquet. Eh, Me puse a ver los playoffs de la NBA, qué sé yo, y bueno, me empezaron a salir partidos viejos de Argentina con Estados Unidos. Estuve viendo Argentina-Brasil. El de Argentina-Brasil del 2011, que no eran, eran como unos preolímpicos, algo así. Por favor, qué desgastante fue. Esto es un proceso muy escorpiano, ¿no? Ginóbili roto, o sea, roto, le rompieron la nariz, no sé la cantidad de cosas que le pasó a este hombre pobre en todo el partido. Todos estaban agotadísimos, al punto que ya tenían tiros libres y ni invocaban. Era como, nos mostraban a Ginóbili y era la cara, los ojos, cuando alguien está detonado. Bueno, puede ser que lleguemos a la luna llena así, con mucho agotamiento, mucho cansancio. Venimos de mucho, mucho proceso, realmente. Así que hay que aplicar mucha compasión. Recordemos que somos seres humanos. Yo les hice un video que les recomiendo que lo vean si no lo vieron, de esto de sanarlo todo, que es una cosa que se ha instalado, una demanda más, sino como si no tuviéramos mucha ya, y que realmente no nos ayuda para nada, nos colapsa, ¿no? Nos colapsa. Eh, pero lo conectaba con la historia sin fin, porque en la historia sin fin pasa que hay un momento donde la nada empieza a arrasar con todo y donde, nada, parece que, ¿no? Ya está. No lo logró, ¿no? Como decir, no lo logró, Atreyu no lo logró. Llega un momento de la película donde decís, lo dio todo, lo intentó todo, perdió a su caballo, se pasó de todo, no lo logró. Eh, por más que se las esté spoileando, verla no tiene precio. Se la súper recomiendo. Más para un domingo, muy linda película. Creo que es una gran metáfora de que cuando pareciera que todo termina y ya está y lo diste todo, pero igual así no alcanzó, de repente
como a veces me gusta decir también, el último paso lo da Dios. A veces eh, es que cuando pensamos que todo terminó, en realidad está empezando algo nuevo. Cuando pensamos que ya está, ya no tenemos más que hacer. Y acá les voy a contar algo bastante personal, pero me parece que puede servir mucho. Ustedes saben que yo me expongo a veces porque siento que puede ser de servicio para los demás, no por, la verdad que a quién le gusta, ¿no? Exponerse vulnerable, pero un poco creo que puede ser de servicio. Ahora les voy a contar eso de mi proceso desde la luna nueva hasta acá. Realmente es hermoso ese momento de la película donde de repente cuando parece que todo se perdió, aparece la luz. Y es como venimos de la Pascua, ¿no? Dios crucificado, traicionado, totalmente lastimado, odiado, humillado, y de repente la resurrección, ¿no? Creo que en la vida a veces pasa eso, ¿no? A veces cuando, uno dice, Dios, ya no puedo dar más. Y uno siente que ya está. Y es ese proceso de rendición, ¿no? También muy pisciano, que a veces necesitamos darlo todo, agotarnos al punto de realmente rendirnos internamente, internamente ya decir, ya no sé qué más hacer, para que de repente aparezca algo superior, esa parte nuestra que trasciende el personaje. Y eso es lo que me encanta de la historia sin fin de la NBA o de los playoffs o de los partidos que estuve viendo de Argentina, donde, Dios, rotos hasta el final y de repente un triple y de repente sale la fuerza de donde ya no había más y se da vuelta el partido, etcétera, ¿no? Esas cosas, eso es lo que me gusta mucho del básquet, ¿no? Que nunca sabes, parece como, no, lo están matando y de repente dan vuelta el partido y de repente, ¿no? Eso me gusta mucho, como que hasta el final no se sabe. Miren, yo eh, quiero buscar, saben que no recuerdo si yo el año pasado, para ese momento, estaba grabando, porque como venía de un proceso personal muy profundo, de hacer cambios muy importantes en mis vínculos, en mi familia, conmigo, etcétera. El año pasado fue un momento de mucha, ¿no? Creo que el año pasado para mí fue como ponerme la sombra de frente y decir, bueno, hay que cambiar las cosas o hay que cambiar las cosas, y dependía solo de mí. Como siempre, ¿no? Nuestra vida depende de uno internamente, aunque nunca estamos solos. La decisión es nuestra. Y no recuerdo si les grabé la luna nueva en Escorpio, el signo por signo. Lo voy a buscar. Si las grabé, les voy a armar la lista. Se fijan en las listas de reproducción y yo voy a poner, ¿no? Para que recuerde tus intenciones de luna nueva en Escorpio del 1 de noviembre de 2024. Y ahí van a tener el signo por signo para ver qué hablé en ese momento para cada signo y ver ahora qué está pasando en nuestra vida con eso que estábamos vibrando en ese momento. Y para que recuerden a dónde es que se da esta luna llena en Escorpio, en qué área de tu vida según tu sol o ascendente. Yo en ese momento, 1 de noviembre, venía de un momento de un susto con la salud. Ya había empezado en agosto, las cosas no andaban bien. En octubre me dieron unos resultados, creo que fue el 23 de octubre, o sea, nada de a una semana antes de la luna nueva, que me asustó mucho. Eh, Me sorprendió, ¿no? Inesperadamente algo estaba pasando dentro mío y yo no tenía síntomas, así que me asustó mucho los análisis. No se sabía en ese momento qué era, estaba todo como muy raro en mi sangre, y tenía que hacer un tratamiento, cosa que yo creo que desde chica no he tenido procesos de salud para nada, no tuve que hacer ninguna intervención, nunca tuve que ir al médico más que por alguna cosa, una bronquitis fuerte o algo así, me acuerdo. No sé. Entonces, bueno, es chocante, ¿no? Cuando uno tiene muy buena salud, de repente estás en una que no sabes qué está pasando y que estás a un punto de gravedad y decís, bueno, hay que hacer algo y te dan como para hacer unos tratamientos importantes. Tuve que ir a la parte de oncología, lo cual fue un poco como, bueno, yo venía muy mal anímicamente porque, bueno, vengo de, ya saben, ¿no? Muchos años muy difíciles donde tuve que darlo todo, pero tuve que vivirlo muy sola. Y yo, si bien hay muchas personas que piensan que soy solitaria, no lo soy. Yo aprendí a estar conmigo misma y aprendí a acompañarme cuando no hay nadie alrededor. He tomado decisiones para acompañar a mi hermana Sole, para hacerme cargo, bueno, la jueza me hizo cargo de cuestiones materiales de mi familia.
Tuve cambios, giros muy bestiales, de repente irme y no volver a Rosario con lo opuesto, me fui, me acuerdo, porque habían internado a mi hermana, de cambiar de ciudad, de cambiar de vida, de dejar un trabajo, una rutina que hacía 5 años que tenía y de repente sustentarme por mí misma y por lo poco que tenía que me había quedado de mi familia bueno, una cosa realmente para mí fue el viaje de la heroína, ¿no? Donde tuve que aprender muchas cosas, me equivoqué muchísimo, eh, tuve que sacar fuerza y valentía de donde no la tenía, casi de manera, a su modo, supervivencia, ¿no? Instintivamente, para sobrevivir. Y eso me alejó muchísimo de muchas amistades, de lo que era mi red, porque para mí mi familia siempre fueron mis amigos. ¿Por qué? No porque mi familia, yo amo mi familia, realmente mis padres, mis hermanas, siempre tuve buena relación con todos, han habido procesos duros que han cambiado los vínculos, obviamente, pero siempre los que han salido al rescate por mí en situaciones, por ahí a mí me ha tocado un rol, o he elegido jugar un rol en mi familia, de ser un poco la que está estable como para dar una mano, tirar una soga, hacerse cargo, ocuparse de altos roles cuando otros se van. Entonces, como que mi familia de origen ha sido más el lugar donde yo he ido a aprender, ¿no? He tenido muchas lecciones de aprendizaje, de hacer, ¿no? Músculo entrenamiento. Y los que han sido mi sostén emocional, han salido al rescate, o sea, son mis amigos, ¿no? Mis amigos Isma y Ru, que han viajado cuando falleció mi mamá para estar conmigo en Navidad porque estaba sola en la casa de mi mamá. Eh, mm, por ejemplo, una señora Virginia, maestra jardinera, mi hermana más grande, que la conocí cuando mi mamá estaba en terapia intensiva, que es la que aparte fue y me dio el número, me dijo llamame cualquier cosa y siempre ha sido alguien que nos ha ayudado. Mis amigos, como por ejemplo Yus, que hace, bueno, ya nuestra amistad terminó, pero fue amiga mía muchos años y fue la que viajó cuando falleció mi abuela, dije yo la otra vez, mi abuela no había fallecido cuando estaba en Rosario. Cuando falleció mi mamá, fue Yus, viajó, estuvo conmigo. Después, no sé, un montón de amistades vienen a Mar del Plata y me visitan y me sostienen, de verdad. Mi amigo Fede, que cuando tuve estos resultados, justo retomamos un poco el vínculo, no recuerdo por qué, y hacía rato que no hablábamos, pero bueno, con Fede, como con todos mis amigos, siempre es como si no hubiera pasado el tiempo. Tengo amigos muy genuinos y me sostuvo a la distancia, porque él está en Rosario, y me sostuvo todos los días mandando mensajes a ver cómo iba y tenía que inyectarme cosas endovenosa, pensando que me iban a inyectar algo, me iba a ir, no, tenía que estar 2 horas y media o 3 horas ahí en oncología, enchufada en un sillón, pasándome hierro elemental o muy asustada, sin saber bien qué estaba pasando ni lo que podía llegar a pasar, bueno, con muchos estudios por delante, bueno, toda una cosa nueva, ¿no? Que a uno lo asusta porque cuando ya toca el cuerpo, decir, bueno, algo está pasando acá, evidentemente me llevé al límite, me llevé puesta. Eh, bueno, tantas cosas que no quiero olvidarme de todos mis amigos realmente, porque son muchos y siempre mis amigos salen al rescate, ¿no? Nati, mi amiga Nati, que si bien es muy viajera, bueno, ahora ya volvió a Argentina de manera definitiva, pero fue la que ella y su papá me recibieron cuando yo estaba en Buenos Aires, que Sole estaba internada y podía ir a dormir a la casa de ella, o ella me venía a visitar al hospital, o me sostuvo un montón en Mar del Plata cuando estábamos ya en un proceso que no se podía más, y mis vecinos también me han ayudado un montón. Bueno, gente que realmente siempre son mis amigos, los que están ahí como Ruisma. Además me acuerdo que no solo viajaron a Navidad cuando falleció mi mamá, viajaron a Varadero cuando yo estaba internada con Sole para que yo pudiera salir y comer, porque hacía, no sé, que no me bañaba, no comía, estaba supervivencia full, para sostener a Sole y para acompañarla, no, no te podías ir, ¿no? Era un hospital público bueno, tenía que estar cuidándola y bueno, todas esas cosas de tanta demanda física, emocional, psíquica, duelos, ¿no? Cambios de ciudad, tantos movimientos, tanta cosa que me han llevado además a una edad, ¿no? Yo siempre les digo, yo ahora tengo 40 y vengo desde ese momento de la luna nueva, desde ese momento, yo estaba como, bueno, ya está. No, no, ustedes saben que para mí siempre, no me canso de decirlo, siempre para mí lo más importante en la vida es el amor. Y aunque parezca naif, lo digo porque sé que uno puede tener problemas de dinero, problemas de salud,
problemas de cualquier tipo, pero cuando estamos acompañados, cuando tenemos red, cuando tenemos a alguien al lado que le importamos, que está atento a lo que nos pasa, que nos quiere ayudar, que nos quiere ver bien, que sabe que no puede pasar el proceso por nosotros, pero acompañar es... A mí me ha tocado mucho acompañar a otros, entonces cuando yo soy acompañada por otras personas lo valoro un montón porque no es lo que abunda en mi vida y, y de verdad no ha sido una elección consciente, quizás es inconsciente, en eso estoy ahí indagando, pero esto también de no haber podido nunca ser amada por otra persona a nivel de pareja, ¿no? Que alguien elija estar al lado mío, elija compartir conmigo, elija que yo sea alguien importante en su vida. Esto de, no es anecdótico, ¿no? Ustedes saben, recibir amor de otras personas. Yo me crié en una casa donde había mucho amor, donde yo fui muy amada, me decían que me querían, me apoyaban, me escuchaban, jugaban conmigo, me abrazaban. Entonces, cuando uno se cría en una casa con tanto amor, que después de repente viene la nada, ¿no? Y arrasa con ese mundo de fantasía, quizás sí, puede ser que uno idealizaba, pero no, en mi casa había amor, la verdad que circulaba el amor y cuando dejó de circular se notó. Eh, Realmente he llegado a esta edad, a un momento donde digo, bueno, estoy realmente como, mi alma está muy cansada. Me acuerdo que en ese momento yo estaba como, Dios mío, llévenme. Esto se los digo literal, no. Era como, estaba muy, muy, muy desahuciada, podríamos decir, era como, bueno, listo. No quiero sufrir, no quiero sentir dolor, llévenme, ¿no? Hablé con todo, tengo mucho más ancestros, más gente arriba que abajo. Entonces digo, ya está, lo di todo, le di servicio a muchísima gente todos estos años mientras yo pasaba por un proceso súper fuerte, me ha sostenido también mi vocación, he tenido la suerte de vivir un montón de cosas que yo quería vivir, todos los sueños, las cosas que yo quería, las fui haciendo, las fui logrando, tengo un montón de sueños obviamente pendientes, pero es como, bueno, listo, ya está, porque yo digo, si no, realmente no voy a poder vivir esta vida con amor, con afectos, no la quiero vivir. ¿No? En ese momento realmente sentía eso, era como, sin amor, no quiero estar acá en piloto automático, no tiene sentido nada para mí si no hay alguien con quien compartirlo. Y ya como que desde mi parte, por el lado de lo que tiene que ver con el tema de pareja, yo ya realmente siempre estuve abierta, siempre seguía haciendo cosas, saliendo, compartiendo, buscando nuevas actividades, a pesar de todo lo que me ha pasado le he puesto toda la onda y es como, bueno, ya no sé qué pasa acá, ya me excede, ¿no? Cuando algo realmente vos te das cuenta que te excede, que no, con tu voluntad, yo me considero una persona agradable, además, realmente si tuviera algún mambo fuerte, creo que los he trabajado mucho ya en terapia y muchas cosas. Entonces digo, realmente no sé, ya no sé qué hacer. He mirado el árbol, he sanado mi historia, que mis abuelos, que mis ancestros, que esto, que el otro, constelaciones, la cantidad de cosas que he hecho y es como, bueno, listo, ¿no? Y realmente estaba entregada, realmente era todos los días pedir, como me pasó también cuando falleció mi mamá, que estaba como en un duelo biológico, era como, llévenme, me quiero ir, me quiero ir. Isma me salvó en ese momento también, sin saberlo me llamó y me rescató, me acuerdo en ese momento. Me quiero ir, era un momento de agotamiento total donde digo, me quiero ir, no quiero estar más acá, no quiero más. ¿Por qué? Porque el amor nos ayuda a sostener, nos ayuda, nos da un sentido, es como nos sentimos todos más aliviados cuando es compartido. Cuando uno tira el carro solo, realmente no, uno dice, ¿para qué yo me llevé a esto, ¿no? A este nivel de soledad. De hecho, se los dice, el otro día escuchaba a Mario Alonso Puig, este médico que es súper conocido, y que él dice, ¿no? Que de las principales cosas, lo primero que nombró que se necesita y que hay que cuidar para tener una buena vida y tener salud son los afectos. Entonces, realmente yo les digo, o sea, sé que a veces uno puede tener roces, cosas, ¿no? Que está trabajando, pero realmente abracen los vínculos que tienen, tener red, tener amistades, aunque tengan uno o dos amigos cerca, digo, ¿no? Yo tengo un montón de amigos que están todos lejos, todos están en otros países, en otras ciudades. Eh, entonces, como, bueno, tener los afectos cerca te cambia todo. Yo que les digo que me la paso conmigo misma, que he tratado de hacer vínculos a donde estoy y todo, realmente lo digo desde un lugar donde ya todo lo que pueda hacer lo hice y más, y algo está trabado ahí porque hay que trabajar a nivel inconsciente, seguro algo profundo, pero a lo que voy es que a veces uno llega a esos procesos donde está detonado y me acuerdo que incluso yo cumplí años y estaba en una de las segundas sesiones de inyección de hierro elemental. El día de mi cumpleaños, 8 de la mañana, lo arranqué así, ¿no? Pero yo le busqué la vuelta pensando, bueno, voy a ir a recuperar la fe, porque el hierro es fe, ¿no? Se escribe así en la simbología.
Digo, voy a ir a recuperar todo lo que, la energía que estuve dando, porque cuando uno pierde mucho hierro, yo estaba a un nivel que había perdido hasta las reservas del cuerpo, uno es porque estuvo dando mucho, sosteniendo mucho a otros, dándole vida a otros. Y es como, bueno, yo le estuve dando mi vida a todo el mundo y no me la di a mí, ¿no? No supe cuidar, como preservar mi base, ¿no? Para poder seguir dando o seguir acompañando o estando en un lugar más saludable. Bueno, realmente las situaciones me llevaron a ese límite y quizás mi falta de límite, quizás no límite, me llevó a ese lugar. Y cuando ya llega al cuerpo, porque algo, ¿no? Es como llegó, se materializó algo, ¿no? Entonces ya es como el último llamado de atención. Así que cambié, o sea, realmente me dije, bueno, voy a aplicar todo lo que sé, todas mis herramientas, y me las voy a aplicar a mí misma para darle la vuelta a esto, para tomar el mensaje que me está dando el cuerpo y cambiar realmente la actitud y poner freno a un montón de cosas, porque realmente ya, si no, es como no me estoy valorando y mi existencia vale. Pero estaba con esa sensación, ¿no? Me acuerdo que escribí una carta a la vida en ese momento y pasaron cosas muy mágicas después, pero estas cosas tan mágicas y tan hermosas, que es un amor que llegó a mi vida, eh, trajo un poco el síntoma de siempre de mi historia de pareja. Y esto se los cuento porque como yo tengo Sol en Escorpio y la zona taurina es la zona de socios y pareja, a la vez yo soy ascendente en Tauro, entonces la zona Escorpio, socios y pareja para mí. Eh, Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con, bueno, realmente, y me acuerdo que yo lo escribí eso, ¿no? Como, no sé dónde me estoy equivocando, no sé si estoy siendo muy soberbia, si me falta humildad, si no estoy entendiendo el mensaje. Realmente yo siempre hablo con los de arriba, digo yo en realidad con los que están acá, pero no los vemos. Es como, saben que lo di todo, saben que no he negado ni un aprendizaje que me han puesto por delante, he tomado todas las lecciones, le he puesto todo, lo he dado todo y es como, bueno. Ya no tengo, ¿no? Yo digo, es como falta savia en el árbol, ¿no? Sin savia, el árbol se seca y se quiebra y se cae. Y así me sentía yo realmente, ¿no? Entonces después con toda esa energía tan hermosa, esta persona que entró en mi vida, que yo digo, me la mandaron ellos porque lo pedí y me lo mandaron, porque yo digo que es así, una persona con tanta amorosidad, tanta dulzura, que me quiso tanto en tan poco tiempo, o sea, me dio tanto amor, quizás yo no estoy acostumbrada a recibir ese amor y no es tanto, no lo sé, pero bueno, para alguien que yo digo, es como haber atravesado el desierto y que te ofrezcan un vaso de agua y realmente imagínense, ¿no? Es triste decirlo así, pero es la verdad, ¿no? Cuando uno entra en procesos, ¿no? Que se sostienen demasiado tiempo y que no son los naturales, no son naturales. Lo natural es relacionarnos, lo natural es estar en comunidad, lo natural es tener amistades, lo natural es tener vínculos, tener parejas, obviamente, se empiezan, terminan, cambian, bla. Pero cuando hay algo que está como en punto cero toda tu vida, es difícil, ¿no? Y obvio que fue para mí de mucha esperanza. De hecho, me acuerdo que en enero todos los análisis me dieron bien, se había acomodado todo. Bueno, es que me había abierto a recibir mucho amor. Me encontré con una persona muy amorosa. Creo que es la primera persona que siento que me vio más allá de alguien que, ¿no? Quiere estar con vos y después, bueno, nada, era un rato y listo. Alguien que sentí que me vio, que vio algo en mí, ¿no? Que me vio como con el corazón. Y, y de repente, bueno, esa persona tenía otra dirección de vida. Nos encontramos en un momento donde yo estaba con todo este tema y también cerrando mucho el tema de la historia familiar, lo que les conté, y él estaba direccionándose hacia un sueño que tiene, que lo está viviendo, y a mí me rompió el corazón. O sea, si había algo que era como, me terminó de romper el corazón realmente, y por eso les digo que es una luna llena que realmente es como, ¿qué decirle, no? O sea, muy emocional, muy intensa, para mí ha sido muy largo todo el proceso. Le he puesto todo como siempre, siempre trato de ponerlo todo, de darlo todo, así somos los escorpianos y escorpianas, nos entregamos a lo que la vida nos va poniendo delante, con todo lo que implique. Pero bueno, ¿no? Sabrá Dios en qué detona todo esto. Pero bueno, les quiero decir que nada, fue realmente. Yo pienso 6 meses atrás y siento que pasó una vida, literal, ¿no? Me pasaron muchas cosas, cosas muy, muy lindas y nada, una tristeza, obviamente, estoy triste ahora todo este tiempo porque, bueno, porque realmente era sentir que había encontrado por dónde y de repente no, ¿no? Entonces como, bueno.
Muy difícil, pero bueno, es un ejemplo. Yo siempre les cuento un poco las cosas que voy viviendo porque siento que en algún punto les pueden ser de servicio. Uno nunca es víctima de la vida, sino que hay muchas programaciones que nos llevan a vivir la vida con cierto mindset, ¿no? Siempre tiene que ver también con cosas, obviamente, de nuestros antepasados. Hay cosas como que se van cargando las tintas, ¿no? Pero bueno, es ir haciendo, pero no solo ir sanando, sino también ir descansando, ir viviendo y tratando de disfrutar lo que haya. Siempre hay motivo para disfrutar, aunque sea un poquito algo, lo simple, ¿no? Estar vivos, estoy mejor de salud, pero bueno, tuve que repetir el tratamiento como les conté la otra vez, así que todavía estoy en ese proceso de ver qué pasa. Eh, Así que bueno, a veces la cosa se hace larga, se hace difícil, y yo creo que la clave es no desesperarnos en el final de los procesos, aunque es muy difícil, ¿eh? También hay que entenderse. Yo creo que, de hecho, creo que me desesperé un poco en el final de esta historia, porque para mí fue como, no, no puede estar pasando esto, pero realmente no porque uno es terco, necio, obstinado, sino porque realmente cuando uno viene de pasar, de largo, largo, es como, bueno, dale, ¿cuándo viene el respiro, no? Y a veces el respiro se lo tiene que dar uno. A veces es uno el que tiene que decir, bueno, ¿no? Es como, esta situación la voy a dejar por un tiempo, me voy a dar unas vacaciones y voy a poner mi foco en otras cosas, voy a tratar de estar tranquila, de descansar. Realmente el descanso es uno el que se tiene que dar ese breakthrough y ese break off de las cosas, ¿no? Porque a veces, bueno, esas cosas se ponen muy intensas. Todo es para aprender, todo de alguna manera lo hemos elegido. eh, Así que bueno, no todo el mundo vive así, ¿no? Yo reconozco que tengo una configuración intensa en cuanto a desafíos de vida y eso. También es cierto que la vida siempre me ha dado recursos y personas en el camino que me han ayudado, eso es verdad. Pero bueno, cuiden mucho sus vínculos, eh, valórenlos. Sé que hay personas que quizás están en el polo opuesto, ¿no? Viven acompañadas y no saben estar solos, y bueno, obviamente hay que aprender a estar con uno mismo, que no es estar solo, es estar con uno. Aprender a estar con uno es muy importante porque incluso cuando no haya nadie, vos estás acompañado por vos. Te podés sostener, te podés acompañar, pero el ser humano sí, necesita, ¿no? Red, necesita vínculos, así que cuidémoslos. Cada vez los vamos a necesitar más, porque la vida está muy, muy intensa, muy demandante, muy cambiante, y lo único que realmente nos da tranquilidad a nuestro sistema nervioso es saber que estamos acompañadas y acompañados, que no estamos solos. Por eso, la gente que está sola en la calle, la gente que está sola en la vida, obviamente no tiene una salud mental como el resto y nos pasan un montón de cosas porque, bueno, porque tenemos demasiado tiempo para estar con nosotros mismos, entonces demasiado tiempo pensando, demasiado tiempo sin compartir. Cambia mucho la experiencia, me he dado cuenta de esto, ¿no? La experiencia del tiempo de un día estando conmigo misma sola, que cuando justo me toca, por suerte, compartir con alguien circunstancialmente por algún laburo que me piden o algo, me cambia completamente mi experiencia de ese día. Para bien, ¿no? El compartir cambia la percepción del tiempo. Entonces, bueno, eso, no sé por qué tuve que decir esto, se los dije. Ustedes saben que yo me dejo llevar un poco por lo que me viene. Espero que sea de mucho servicio. Cuídense mucho en este camino hacia la luna llena. Va a estar fuerte, va a estar intenso. Ya me contarán cómo lo viven. Y, y bueno, vamos a ver si les grabé esa luna nueva signo por signo de ese momento para compartírselos en una lista de reproducción y que recuerden un poco en qué andaban o cuál es la zona de su carta donde sea esta luna llena. Si no grabé nada en ese momento que no lo recuerdo, se los grabo, les hago un signo por signo para que tengan un poco de data de por dónde viene la sorpresa. Un abrazo y feliz luna llena.